En nuestra anterior exposición de la palabra estuvimos tratando la definición del pecado. Continuamos pues ahora inmersos en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, en el versículo 17. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha, porque la ley y por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Continuemos, pues, nuestro estudio sobre este versículo crucial, porque como hemos estado tratando de explicar y de exponer, nos da una clave no solo para la comprensión de este prólogo del Evangelio de Juan, sino también para la comprensión de todo el Evangelio cristiano, la vida y la perspectiva cristiana, donde el mayor problema con todos nosotros, y de hecho con el mundo entero, es nuestro fracaso al no darnos cuenta de lo que Dios ha hecho por nosotros, en y a través de su querido Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto es el todo de lo que la Iglesia cristiana se trata. Es todo acerca de Él. Así que incluso en los días cuando conmemoramos a héroes o hechos históricos en la Iglesia, cuando se comporta verdaderamente como Iglesia, no habla de la gente, sino que habla de Dios. La Iglesia habla del Hijo de Dios, el cual fue hecho hombre por nosotros para nuestra salvación. Y como hemos estado viendo, solo podemos llegar a apreciar a hombres y mujeres verdaderamente cuando los miremos ante la vista de Dios y ante la luz de su ley. Nunca conoceremos a otras personas verdaderamente hasta que no nos conozcamos a nosotros mismos. Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y nunca nos conoceremos a nosotros mismos hasta que seamos puestos verdaderamente ante los ojos de Dios y bajo la luz de su ley. Y como hemos observado, Dios dio esta ley a través de Moisés. Él había puesto su ley en el corazón del hombre cuando lo creó, pero a causa de la caída, a causa del pecado y de la rebelión de hombres y mujeres, ambos se olvidaron de la ley y se alejaron de ella. Así que Dios le dio explícitamente de nuevo en los 10 mandamientos. Estamos, por lo tanto, tratando de ver la importancia de la ley y hemos visto que esto es extremadamente importante desde el punto de vista cristiano. Todo nuestro concepto de la salvación depende de la ley. Si no hemos observado cuidadosamente el hecho y hecho un análisis o una investigación preliminar de la ley, entonces nuestra idea de la gracia se encontrará muy defectuosa. Solo aquellos que se han visto condenados bajo la ley se regocijan en la gracia de Dios, en Jesucristo nuestro Señor. Hemos visto también que los cristianos necesitan la ley, ya que nada más que la ley nos revela la profundidad del pecado, la excesiva pecaminosidad del pecado, y como lo vimos en la anterior exposición, especialmente en los términos de Romanos 7, donde el apóstol llega a aquella espantosa pero verdadera conclusión al declararnos, diciendo: porque yo sé que en mí no habita nada bueno. Ese es el hombre, y a menos que sepamos algo sobre esto, no podemos apreciar como deberíamos las glorias y la maravilla de la gracia de Dios. Este trabajo de la ley es esencial, y si descartamos la ley, lo hacemos, pero solo por nuestro propio riesgo. Y con esto en mente, estoy ansioso por observar este asunto con ustedes, pero de una manera más general, porque este es un mensaje para todo el mundo, así como lo es para la Iglesia cristiana. La ley de Dios habla a toda la humanidad, y su mensaje nunca ha sido tan urgente y necesario como es en el día de hoy, que podríamos hacer mejor, por lo tanto, especialmente en los días cuando se conmemora algún evento trágico, histórico, como alguna gran guerra, más que considerar lo que la ley de Dios nos tiene que decir. Y establezco esta proposición fundamental de que todo el problema en el mundo, en este momento, se debe en última instancia a la negligencia de la ley de Dios. Una negligencia a veces basada en pura ignorancia, pero otras veces es debido a la arrogancia de la incredulidad y el rechazo deliberado de la Biblia misma, la cual es la palabra de Dios, y esta negligencia es la única causa de la caída del hombre ante Dios
y la consecuente caída de lo que el hombre era originalmente y de aquella intención de Dios sobre él. Ahora trataremos de elaborar este principio fundamental a lo largo de varias líneas para poder demostrar cómo toda la situación del mundo en este momento se debe a esta única causa central. Y con esto nos preguntamos lo siguiente: ¿a qué nos lleva la negligencia de la ley de Dios? Bueno, en primer lugar, nos conduce a una apostasía general, la cual, hablando en términos generales, es la posición del mundo en el día de hoy. El mundo está en un estado de apostasía, lo que significa que ya no vive su vida en los términos de Dios. El hombre dejó de creer verdaderamente en Dios y su vida ya no se centra en él. Y como una pequeña nota adicional a esta exposición, a la cual no consta en la predicación original de este mensaje, fue predicado en el día conmemorativo del armisticio de la nación, el 11 de noviembre, cuando se conmemoran a los muertos de 2 guerras mundiales y de aquellos subsiguientes conflictos. Y regresando al mensaje, sé que miles y tal vez millones de personas en este país se reúnen en servicios religiosos conmemorando aquellas fechas nacionales e históricas de importancia como la del día de hoy. Pero no nos dejemos engañar por este tipo de cosas, ya que la mayor parte de esto se convierte en un puro trámite. La misma gente asiste a los servicios y cantan himnos, pero no creen en Dios. Ellos no adoran a Dios todos los días de sus vidas. Ellos no oran en privado, ellos no leen la palabra de Dios. El mundo mismo está en un estado de apostasía y a veces les gusta persuadirse de que creen en Dios, pero el hecho de que traten de hacer eso mismo solo en ciertas ocasiones es el mayor insulto posible al Dios Todopoderoso, quien exige, como hemos visto, que lo adoremos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Y no solo debido a cualquier ocasión especial. No hay mayor hipocresía que eso. Pero esta es la condición del mundo. Y el texto de la Biblia arroja luz sobre las consecuencias de todo esto. ¿Qué es lo que sucede, por lo tanto, cuando hombres y mujeres dejan de creer en Dios y dejan de adorarle y viven para su gloria? Lo que sucede es que ellos empiezan a creer y a confiar en sí mismos y se colocan en ellos mismos a una altura de dioses, de alguna forma, y él lo sabe muy bien. Y es por eso que la tentación original en sí misma fue tan tentadora, con que Dios dijo: no comáis. Eso es lo que dijo la serpiente, Eva, ahí en Génesis 31. Luego continuó diciendo: en efecto, por supuesto, dijo la serpiente, que Dios sabe que el día que comiera de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses. Y eso es lo que ustedes deben ser así, dijo. Claro, Eva cayó en la tentación y la humanidad cayó en la tentación desde entonces. En el momento en que hombres y mujeres dejan de someterse a Dios, se posicionan, se hacen como dioses, ellos se están adorando a sí mismos. El día de hoy lo han venido haciendo durante la mayor parte de los siglos pasados. Y por supuesto, el resultado de todo esto es conflicto. El momento en que la gente se establece como una autoridad final, se llenan de orgullo, se llenan de egolatría, como el narcisismo, tal como la Escritura nos lo muestra en todas partes. El corazón del rebelde original contra Dios fue elevado con orgullo. Por eso cayó. Todo el problema con él es el yo, es el orgullo. Y todos los que lo escuchan están en la misma condición. Y las consecuencias inevitables son enfrentamientos, fricción, choques. Cada Dios quiere ser supremo, cada uno quiere gobernar, y es por eso que cada pecador es un tirano. Y usted puede ver esto incluso en un niño pequeño. El niño quiere su propio camino. El niño o la niña es intolerante, no quiere ser disciplinado. Él quiere lo que quiere y ese es el resultado del pecado. Y esta soberbia y este orgullo se manifiestan durante toda la vida. Lo encuentras en individuos, lo encuentras en grupos y en naciones. Y este mismo orgullo
es la causa del conflicto industrial, es la causa de la tensión entre las naciones. Estos bloques rivales, estos grandes gigantes, uno va y se eleva más alto, por lo que el otro debe llegar aún más alto. Y aquí está el choque inevitable. El orgullo inflamado con orgullo. Y esa es la causa de la guerra en última instancia. La causa de la guerra no es la política o la economía, sino que es puramente teológica. La guerra se debe enteramente al pecado. No hay otra explicación de esto. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos entre vosotros? Pregunta Santiago, y responde a su propia pregunta diciendo: ¿no son de vuestras propias concupiscencias, las cuales combaten en vuestros miembros? La codicia es la causa de la guerra, y la codicia es la criatura del orgullo y de la autoadoración. Pero más allá de esto, el apartarse de Dios, esta apostasía, conduce a una visión completamente falsa de todo. Nos da una falsa noción de la vida, nos da una falsa noción de la historia y de la grandeza humana. Y para mí esta es una de las cosas más trágicas en relación con la vida en este país. En este tiempo presente, y esto es cierto en todos los países, toda la noción de vivir y de la vida misma y del propósito y la función de la historia está perdida a causa de esto. Y esta es la tragedia de las personas en pecado. Ellos piensan que se están exaltando a sí mismos, pero en realidad se están degradando a sí mismos. ¿Pero qué es lo que quiere decir? Tal vez alguien dirá: lo que quiero decir es que en la actualidad no hay nada tan trágico como la forma en que la gente piensa cada vez más, pero solo en términos de simplemente existir. ¿Lo han notado? La existencia es la gran cosa de ahora, y así en nuestro propio tiempo y nuestra propia generación, y especialmente desde las últimas guerras. Hemos visto cómo algunas de las cosas más preciosas de la vida se han ido progresivamente desvaneciendo. Permíteme ilustrar lo que quiero decir. Toda la noción del heroísmo está desapareciendo. Ya no se habla mucho del heroísmo. ¿Pero por qué no? Bueno, porque la gente está demasiado interesada en preservar sus propias vidas. Lo importante el día de hoy es extender la duración de nuestras vidas en este mundo. La idea de que hay ciertas causas por las cuales vale la pena luchar, ciertas causas por las cuales vale la pena morir. Eso ha desaparecido ya durante la guerra. Por ejemplo, hubo eslóganes que decían: estar vivo con algún peligro es mejor que morir en peligro. Y estoy usando esto solamente como un ejemplo, ya que no estoy preocupado por ser político. Esto en cierta forma resume lo que se está diciendo el día de hoy acerca de lo terrible y espantoso que es morir o estar muerto. La existencia es lo más importante. Aun si usted existe como un esclavo, es mejor vivir como esclavo que morir como un hombre libre. Disenso. Y esta idea ha surgido prevalentemente porque hombres y mujeres han perdido el sentido de su propia grandeza. Se contentan con vivir en cadenas mientras puedan seguir existiendo. Y el romance igualmente también ha desaparecido en las películas, la televisión y en el cine. Por ejemplo, ya no hay el verdadero romance, ya no hay esa vida en la cual solo una existencia sórdida. La gente ya no está interesada en la vida, ni en los principios, ni en un buen matrimonio. Ellos quieren perpetuar horrible y mala existencia. ¡Qué tragedia! Esto ahora, repito, esta causa es puramente teológica. Esta es una de las consecuencias del estar más y más lejos de Dios. Por supuesto, aquellas personas que estaban vivas hace 100 años, considerados por el mundo como grandes pensadores y científicos, ellos lo empezaron todo, pero no tenían ni idea en dónde todo esto iba a terminar. Si te alejas más de Dios en un intento de elevarte a ti mismo, en última instancia te degradarás y trabajarás. Y por último, no tendrás ningún respeto por ti mismo. El hombre se convierte en un animal, en una bestia, y en ese estado nada importa más que la comida y la bebida, el sexo y la existencia. Y así el verdadero romance ha sido echado por la ventana, juntamente con el idealismo, juntamente con el heroísmo y todas las cosas que hacen que una vida valga la pena vivir.
Y en cuanto a la completa noción de un propósito en la vida, en la historia, de aquel acontecimiento divino sobre el cual se mueve toda la creación, ya no se oye nada de eso en el día de hoy. Lo que uno tiene ahora son aquellos inmorales, aquellos pesimistas, estas personas que enseñan que el matrimonio es experimental y así sucesivamente son los que están interesados y enfocados en que la existencia se perpetúe y se alargue. Pero qué caída, qué tragedia. Y esta es una caída directa que sucede porque hombres y mujeres son ignorantes de la ley de Dios y no la conocen. Y por consiguiente no conocen tampoco su propio valor verdadero. Y de esta forma, allí está el principio general, pero permítanme continuar e ilustrarlo en otros aspectos. Otra consecuencia de olvidar o ignorar la ley de Dios es que la gente no se da cuenta de que la injusticia es siempre la inevitable consecuencia de la impiedad. Y hay una gran declaración de esto en Romanos que declara, porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Noten la orden, la impiedad primera, la injusticia segunda. Y ese es un punto muy importante y me atrevería a afirmar que el fracaso, al no darse cuenta y recordar esto, ha sido uno de los más grandes errores en los últimos 2 siglos. Y aquellos grandes victorianos, como los llamaban, son en cierta forma los criminales y ellos son las personas que hicieron más daño. Ellos son los que deberían ser removidos de aquellos pedestales. Estos llamados grandes pensadores como los Darwin, los Justo, los Spencer y todos los que los siguieron, y también aquellos tímidos líderes de la Iglesia miedosos y espantados que estaban tan inseguros de su fe y que no los denunciaron como lo debieron haber hecho, sino que permitieron que sus enseñanzas penetraran incluso en el mensaje de la Iglesia cristiana. ¿Y cuál fue la enseñanza de aquellos victorianos? Bueno, fue la siguiente, de que aunque haya abandonado la creencia de lo sobrenatural y lo milagroso, y aunque ya no creas más ascendidos en un sentido y vivo todavía, puedes aferrarte a todas las incomparables enseñanzas morales y éticas de la Biblia. Y así que de esta manera todos comenzaron a decir que podían aferrarse a la enseñanza del Antiguo Testamento y al Sermón del Monte. Y a pesar de ya no creer en la deidad del Señor Jesucristo, en sus milagros y en su muerte expiatoria, en su literal resurrección física, y así sucesivamente, se deshicieron de la teología, pero decían que usted todavía podía conservar la moral y la ética. Y así la gran característica a los finales del siglo pasado fue la formación y el crecimiento de instituciones sociales y organizaciones de moralidad para reformar la moral y mantener esto y lo otro supuestamente puro, y así la Iglesia y su mensaje disminuyó, y las instituciones sociales surgieron por otros lados. Y la gente realmente creía que se podía hacer esto, que se podía divorciar la moral de la religión, pero hoy es trágico y doloroso mirar la evidencia de que esto nunca podrá suceder. Es imposible, y los últimos 100 años han demostrado muy claramente esto. No se puede separar la piedad de la moralidad. Comprender esto es una parte esencial para poder entender la era en la que tú y yo estamos viviendo. En el momento en que te deshaces de la piedad, obtendrás la injusticia. Toda impiedad e injusticia de los hombres, lo uno hace invariablemente que siga lo otro. Y permíteme mostrarle cómo esto es inevitable. La tragedia es que la gente es tan ignorante de la Biblia. Todo está aquí, los primeros principios están aquí, pero por medio de lo que ellos llaman supuestamente sabiduría, la gente ha ido ignorando esto. Y han dicho y procesado que la educación y la cultura moral puede lograr todo lo que es necesario. Pero no pueden, porque para empezar, se quedan sin un estándar, sin una norma, sin el patrón divino. ¿De dónde sacas tú el estándar? Si destierras a Dios, si destierras los 10 mandamientos, ¿qué estándar tienes? Y la respuesta, por supuesto, es que usted no tiene ningún estándar, excepto de la mera opinión de cada uno, de cada persona. Y una opinión es tan buena como la otra, claro.
Y por lo tanto, porque entonces deberíamos a la final reconocer un estándar moral superior. Si todo esto está basado en meras opiniones y el resultado de todo esto es que ahora se tiene escuelas de enseñanza moral, que son rivales entre ellas, por supuesto, y una de aquellas enseñanzas es llamada hedonismo, que indica que lo importante es el placer. Todos estamos destinados a disfrutar de nosotros mismos, dice el hedonismo, el culto del placer, el culto de la felicidad, donde lo correcto viene siendo lo que me da a mí y a los demás la mayor cantidad de felicidad. Y esto ha sido enseñado muy seriamente. Se afirma que la felicidad, de seguro, debe ser puesta en primer lugar. Todos estamos destinados a ser felices y esa es una de las bases de la política de los Estados Unidos. ¿Y por qué no debemos ser felices? Esa es la pregunta. Así que la meta suprema del hedonismo es la felicidad. Y otros abogan por el utilitarismo. Dicen que la mejor esperanza que uno puede tener en un mundo como este es mantener las cosas en marcha. Pero para que se mantengan funcionando, usted no pregunta si una cosa es buena o mala, o si algo está correcto o incorrecto. Las preguntas que se hacen son siempre basadas con la finalidad de que la totalidad del sistema funciona. Ahora, esta era la filosofía de Jon Stewart y los victorianos casi que lo adoraban a él. Y él no era un cristiano, fue apenas un tenista. Él enseñó que lo que contaba era lo que sea que ayude, cualquier cosa con que funcione. Y así es otra teoría, otra norma y una ligera modificación del utilitarismo. Es el oportunismo. Y los defensores de esta creencia sostenían que no existen tales cosas como estándares absolutos. Tenemos que determinar qué es probable que funcione y al final justifica los medios, que el fin deseable justifica el uso de casi cualquier medio para llegar a lo dicho. Y este ha sido un punto de vista muy popular. Esta no es solo la teoría de los jesuitas, sino que también ha sido adoptada por varias naciones y dentro de la sociedad. Esto ha sido algo muy popular, por ejemplo, en el ámbito del trabajo social. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Bueno, muchas personas lo han tratado de esta forma. Si el fin justifica los medios, entonces el uso del poder es correcto. Si mi poder me permite llegar a un fin deseado, entonces todo está bien. Y el oportunismo era realmente la filosofía de Hitler, aunque no empezó con Hitler. Y esta fue la filosofía del fascismo, por supuesto, creyendo que este sistema es el correcto. Es necesario imponer a la gente, y ha habido consecuencias terribles de esto con mentiras y engaños deliberados por defender como legítimos los instrumentos del Estado, como hemos visto en el caso de Hitler y otros. Y de esto hay un dicho antiguo que dice: todo es justo en el amor y la guerra, pero no lo es. Eso es una mentira. No todo es justo en el amor y la guerra. Hay estándares absolutos, aún allí, aún también en la guerra. Ahora simplemente estoy usando estas ilustraciones para establecer mi punto de vista, en que en el momento en que se da la espalda a la ley de Dios, usted no tiene ningún estándar, ninguna norma en absoluto, sino puras opiniones. Y el no tener aquella norma, entonces no se tiene justicia. Y otra forma en que funciona esto es la siguiente. Debido a la ausencia de normas, ya no hay una creencia en la disciplina. Y aquí es donde toda la noción del castigo desaparece. Si usted no tiene un estándar, ¿cómo puede ejercitar la disciplina? Y lo que hace las cosas más complicadas es que debido a la ausencia de estos estándares fundamentales eternos y absolutos dictados por la ley de Dios, se desarrolla una especie como de escala móvil. Y este es un problema moderno, agudo. ¿Ha notado el cambio en las normas morales de la sociedad? Incluso durante nuestra propia vida, por ejemplo, durante los últimos 20 años. Lo que fue mal visto por todos hace 20 años se ha convertido en lo que hay que hacer y lograr en el día de hoy. Ha notado también un cambio en el lenguaje de los periódicos y creo que es aún peor en las películas y la televisión y en todo el lenguaje común y la conducta y el comportamiento de las personas en las calles y en todas partes. ¿Te has dado cuenta de las cosas que ahora se permiten sin que nadie regrese a ver?
Había estándares entre los hombres de Estado hace 50 años, pero ya no. Antiguamente, un hombre no podía sostener un cargo en el gabinete, en el gobierno, si se había divorciado, pero ahora puede. Y solo les estoy mostrando que en el momento en que se hablen y se deshacen de la ley de Dios, no solo tienen a cada persona con su propio estándar, con su propia opinión, sino que también cambian los estándares públicos. Entonces aquí surge la siguiente pregunta. ¿Qué es lo correcto? Cada generación aparentemente tiene el derecho de determinar lo que es correcto. Y este fue un gran argumento que se expuso en el momento en que se publicó aquel informe Wolf in Gent, ya que este informe refleja que debemos ser gobernados siempre por la opinión mayoritaria de la época. Así que esa es la tendencia de la época del día de hoy, resultando en la idea de que no debemos ser gobernados por las acciones pasadas y de las generaciones anteriores, aquellas que fueron basadas en la ley de Dios. Pero no, eso es lo que está del todo mal, ya que estas llamadas morales ahora se deciden contando cabezas y el resultado es que no hay un estándar del bien y del mal, de lo correcto y de lo incorrecto. Y hay ciertas personas que de hecho están muy de acuerdo con las palabras que dicen mal, tú eres mi bien, y me parece que estamos llegando rápidamente a una etapa en la que todo lo que es impío, puro y romántico es descartado como anticuado, fuera de moda, fuera de estilo. A menos que haya algo malo e impuro sobre una cosa, aquello no tiene ningún valor el día de hoy. Ya no es artístico. Y esa visión se está aplicando en el reino del arte, sino también en muchos otros ámbitos.